Hola, hola enchufados, ¿cómo estáis? Encantada de estar aquí otro día más con vosotros. Me encanta este ratito de compartir ideas que me han llevado a mí pues eso, a cambiar, a ayudar a un montón de gente con todo esto que os cuento. Y os voy a hablar hoy de un tema que me parece fundamental a la hora de mejorar nuestra salud, que es por qué nos cuesta tanto cambiar. Esto me lo preguntan muy a menudo, ¿no? Yoli, pero si yo sé lo que tengo que hacer, pero es que ¿por qué me cuesta tanto hacerlo? ¿Por qué me cuesta tanto cambiarlo? ¿Por qué hago un día una cosa pero luego no sigo? ¿Por qué me canso? ¿Por qué me desmotivo? ¿Por qué? Bueno, pues si esto te pasa, atento al vídeo porque te va a dar las claves de por qué te ocurre, ¿vale? Y es que lo que ocurre es que nosotros nos hemos hecho adictos, de alguna forma, a quiénes somos. Nos hemos hecho adictos a una identidad que hemos ido creando y que todo lo que tenemos a nuestro alrededor nos recuerda a esa identidad. Entonces, cada vez que tenemos un pensamiento, esto es como una especie de, desde que empieza un pensamiento hasta que tú tienes unos resultados de salud, todo empieza en unos pensamientos, unas creencias que tú tienes y que luego te llevan a sentirte de una manera, después te llevan a actuar de otra cierta manera, esas formas de actuar cuando tú las repites en el tiempo se transforman en hábitos y los hábitos te llevan a los resultados. Pero si te das cuenta, esa fórmula de la salud, que yo la llamo, empieza siempre en un pensamiento, empieza en una creencia que tú tienes, puede que sea consciente, puede que sea inconsciente, que lo que hace es que activa una serie de neuronas en tu cerebro, ¿no? Entonces, cuando activa una serie de neuronas, esas neuronas crean cada vez redes neuronales más grandes. Y esas redes neuronales lo que hacen es crear como unos mensajeros, ¿no? Unos neuropéptidos que salen, ¡boom!, van viajando por todo tu sistema nervioso y van como a unos centros de energía, que normalmente depende de la cultura que veas, pues lo llaman chakras, lo llaman vórtices, o como sea, ¿no? Pero hay unos centros de energía que están en el cuerpo que tienen sus propias redes, tienen su propio cerebro, es como un ayuntamiento, ¿no? Tienen ahí sus glándulas, sus hormonas, sus propios órganos, todo, ¿no? Como un sistema en pequeñito. Y controlan ciertas emociones, controlan pues ciertos órganos. Entonces, cuando el mensaje del neuropéptido llega allí, al centro de energía que sea, puede ser el centro que regula la ira, puede que sea el centro que regula el orgullo, puede que sea el centro que sea el del corazón, el del amor, puede que sea más arriba, pero normalmente cuando tenemos emociones buenas son los tres centros de arriba, ¿no? El de la cabeza, el de otro que está por aquí, otro más arriba. Hay como tres superiores y tres inferiores, que son los de energías bajas, los que son más emocionales, los que son más densos, y luego en el medio está el del corazón, que es el que une los de arriba con los de abajo. Cuando tenemos emociones negativas, lo que pasa es que se queda anquilosada esa emoción en forma de química, ¿no? Cuando tú tienes un pensamiento, ese pensamiento se hace materia en tu cuerpo y lo que crea es una serie de hormonas, una serie de química que se va quedando anquilosada en los centros energéticos, sobre todo si esa química, si esa emoción se reprime, ¿no? Si no se despresuriza. Entonces, ¿qué ocurre? Que se puede quedar durante años ahí la emoción y tú no la despresurizas y la mayoría de las veces pues tienes ahí también en forma de kilos y en forma de enfermedades y en forma de problemas de salud esas emociones anquilosadas o que se han creado por traumas, que se han creado por problemas de hace mucho tiempo en la infancia o por heridas o por mil cosas, ¿no? Entonces, cuando esa emoción llega a los centros energéticos en forma de química, saltan unas hormonas, ¿vale?, que se corresponden con esa emoción. Y entonces esas hormonas lo que hacen es crear pensamientos todavía, es como que es un ciclo, ¿no? Es como un bucle. Tú estás enfadada y como estás enfadada creas pensamientos, o sea, creas unas hormonas de enfado, yo que sé, la noradrenalina, la adrenalina, el cortisol, las hormonas del estrés, lo que sea, y esas propias hormonas lo que hacen es que hacen un bucle y entonces llega a tu cerebro y entonces tu cerebro vuelve a crear pensamientos todavía más, ¿no? Y entonces te coges y te enfadas más todavía, entonces estás más enfadada con tu jefe y tienes más ira y entonces no sé qué. Y los propios pensamientos vuelven a crear más hormonas. Te das cuenta que es un ciclo que se retroalimenta al mismo. Entonces, cuando tú tienes esos ciclos de manera habitual, acaban convirtiéndose en una especie de actitud que tú tienes. Y es que estás enfadada, ¿no? Estás con ira o estás enfadada. Entonces, aparte de que todo eso llega a la célula y está creando un montón de basura, porque la química crea toxicidad en tu cuerpo que luego tu cuerpo tiene que limpiar, está llegando unas órdenes a los genes para que los genes estén creando
unas estructuras corporales, unas funciones, unas proteínas que están equivalentes, que vibran equivalentes a esas emociones que tú tienes, porque es la orden que recibe. Entonces, si tú tienes emociones de ira, de culpa, de enfado, de no sé qué, estás creando ese tipo de cuerpo, ¿vale? Que vibra a esa altura. Entonces vas a tener problemas de salud, vas a tener, si está relacionado con la ira, pues problemas a lo mejor en el segundo centro, si son problemas de envidia, si son problemas de miedo, lo que sé, en el primer centro, problemas sexuales, o sea, todo lo que sea, y está creando una salud que se corresponde con esa energía. Pero aparte de eso, cada vez que tú tienes el ciclo este de me siento enfadada, soy una persona enfadada, me siento enfadada y creo más pensamientos de enfado y más química de enfado, y esto se retroalimenta, acaba como formando una especie como de adicción, ¿no? Porque tu cuerpo cada vez necesita que tú crees más hormonas a las que él se ha hecho adicto para poder seguir sacando energía, porque tu cuerpo, acuérdate, funciona con energía. Si tú la energía te la estás robando a ti misma con ese tipo de pensamientos, lo que hace el cuerpo es sacarla de tus propios centros. Es como si se comiera su propia energía y va disminuyendo su campo energético cada vez más, ¿no? Los centros se van haciendo cada vez más pequeños y vibran cada vez más bajito. Es una señal que mandas cada vez más débil, más débil, más débil. Pero esas propias hormonas, como sigues en ese estado de ira y no te das cuenta porque estás en automático, lo que estás es creando una especie de actitud hacia la vida, ¿no? Una especie de actitud con la que cada vez se va creando como un estado emocional. Al principio es momentáneo, pero luego va creándose como más largo el tiempo. Al principio es algo que te ha pasado, pero como sigue dándole vueltas y rumiándolo en tu cabeza, pues se hace como una actitud. Y los estímulos, cada vez que tienes ese pensamiento, los estímulos que tú creas se hacen cada vez más grandes, porque cada vez cogen más redes neuronales, afectan a más cosas, y tu subconsciente, cada vez que tienes esos estímulos y esos pensamientos, asocia más cosas a esos pensamientos, ¿no? Estoy enfadada hoy y solamente asocio el enfado con mi jefe y con la oficina. Pero si estoy en mi casa y me vuelvo a acordar y me vuelvo a enfadar, pues empiezo a asociar lo que estoy comiendo en ese momento. Si pasa alguien por la calle, si sale algo de la tele, también lo asocio, no sé qué. Lo vuelves a asociar al día siguiente. Entonces vuelves cada vez más estímulos y cada vez se hace un arbolito cerebral cada vez más grande, más grande, más grande. Que llega un momento en que ese arbolito se activa casi con cualquier estímulo que veas, ya se te activa el pensamiento de la ira o del enfado o de lo que sea, y te acabas identificando con él. Te acabas identificando y piensas que tú eres una persona con ira, una persona que se enfada, una persona lo que sea, ¿no? Con la que te has identificado. ¿Qué ocurre? Que esto acaba siendo parte de tu identidad y está grabado, ¿ves? Se graba de manera química en tu sistema nervioso. Entonces, ¿qué pasa? Que como tú te has identificado y eres una persona que te defines a ti misma como una persona enfadada o con ira, pues todo lo que no sea parecido a eso, tú lo vas a rechazar, ¿vale? Porque no te identificas con ello. Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo mismo pasa con la comida, con los hábitos que quieras cambiar. Esos hábitos están impregnados en tu sistema nervioso porque han sido repetidos muchas veces y tienen asociados muchos estímulos, muchas emociones, muchas cosas subconscientes, que tú no te das cuenta de ellas, pero el subconsciente tiene un montonazo de información que tú no ves. Entonces, cada vez que tú quieres quitar un hábito, hay tantas neuronas asociadas, hay un carril tan grande neuronal que pasa por tu cuerpo hasta las células, que te cuesta muchísimo cambiar ese patrón. Entonces, te has hecho adicta a ese hábito. Y entonces, el cuerpo ya no necesita que la mente cree pensamientos. El cuerpo se ha hecho el dueño de lo que tú haces. Es decir, ha tomado el mando de la mente y es el cuerpo el que te va a estar pidiendo todo el rato pensamientos negativos porque él ya tiene las emociones negativas. Te das cuenta que antes necesitabas un pensamiento para crear una emoción. Ahora el propio cuerpo crea las hormonas de emoción negativas y si no las tiene en el cuerpo, si no tiene suficiente demanda, manda una señal al cerebro para que el cerebro cree pensamientos negativos. Entonces tú cada vez te tienes que enfadar más fuerte, ponerte cada vez más nerviosa, sentirte cada vez más culpable, ¿no? Para que eso sigas obteniendo energía. Entonces, como esa química es muy fuerte, pues tú te haces adicto a ella y necesitas romper el patrón. Y el patrón cuesta mucho romperle. ¿Por qué? Pues porque hay un mundo asociado a ese hábito, hay todo un mundo subconsciente asociado que es como algo más fuerte que tú que te dice lo que tienes que hacer, lo que tienes que comer, o por qué no vas a hacer deporte porque te da pereza, y tú dices, es que a mí me da pereza. No, a lo mejor no es que seas perezoso,
pero tú ya dices, soy perezoso. No, a lo mejor es que tienes asociados diferentes cosas que te hacen creer que tú eres perezoso, o que te hacen creer que a ti no te gusta el deporte, o que te hacen creer que es que a ti tú sin el chocolate no puedes vivir, o que te hacen creer que tú sin el café no sales de casa, o un montón de cosas que se han metido en el sistema nervioso y que realmente no tienen que ver contigo, simplemente se han impregnado ahí y crean unas hormonas, una química que te pide que hagas eso de nuevo y otra vez, y cada vez la química es más fuerte. Por eso, si no rompes el patrón, cada vez te va a costar más, porque las resistencias son cada vez más fuertes, las resistencias del sistema nervioso, de la mente, de todo. Por eso tienes que cortar el patrón con eso y empezar a hacer otro hábito. Primero cortarlo, ser consciente de que tienes una adicción, romper el patrón, no seas lo que quieras, date una vuelta a la casa, haz la pingoleta o el pino o bebe agua o lo que quieras, pero tienes que romper ese patrón cuando veas que empiezas a identificar los síntomas que tú dices, ay madre, me dan ganas de ir a la nevera a comerme algo que no debo de comerme, o me dan ganas de hacer esto que sé que no me va bien porque me roba energía, porque corta el patrón, invéntate otra nueva rutina, otra ruta alternativa, como digo yo, para que puedas disfrutar de lo que vayas a hacer, pero que ese hábito no te controle, porque mientras te controla, tú estás encarcelada en algo que no quieres hacer, pero te sientes esclava de ese hábito y no puedes cambiarlo, ¿vale? Espero que esto más o menos te dé una visión general, porque es mucho más complejo de lo que te lo he explicado, pero en 10 minutos espero que te sirva para que tengas una idea de lo que pasa en tu cuerpo cuando tú quieres cambiar un hábito y crees que no puedes porque te falta fuerza de voluntad. Ya te digo yo, no es fuerza de voluntad, es simplemente que tienes unos hábitos impregnados en vez de los que tú quisieras tener impregnados. Pero como en el subconsciente colectivo, en la cultura general, la mayoría de la gente hace eso, come eso, piensa eso o tiene ese tipo de sensaciones o de la vida, pues tú crees que es lo normal y que todo el mundo le cuesta, pero no tendría por qué ser lo normal si tú hubieras aprendido a hacer otra cosa diferente, ¿vale? Es como igual que en su casa se hacen las cosas de una manera y te parece lo más normal, ¿eh? Pero tú vas a otra casa y se hacen de otra, y allí les parece también lo más normal, ¿no? Pues esto es lo mismo. La cuestión es lo que se te ha impregnado a ti y que puedas cambiarlo de la mejor manera. Así que nada, espero que te haya servido este vídeo, espero que puedas al menos ser consciente de cuáles son esas adicciones que te cuesta cambiar y que te están estropeando los resultados. Y sobre todo, bueno, ya no te digo, si además quieres profundizar más sobre esto, porque esto es un mundo apasionante, o sea, el mundo de los hábitos, del sistema nervioso es algo apasionante y además vital para que puedas mejorar tus resultados de salud, aunque no te lo hayan dicho, pues puedes agendar conmigo una sesión y ver cómo te puedo ayudar con esto si quieres mejorar la salud, el peso o hacer un cambio en tu vida a nivel desde las raíces, ¿no? Como digo yo, desde abajo, desde la identidad más profunda. Así que nada, espero que te haya ayudado, de verdad, comparte el vídeo, suscríbete si aún no lo has hecho y agenda una llamada conmigo y te podré dar un plan de acción más personalizado, conocer tu caso en particular y además lo haré como yo lo hago, desde el amor y esperando poder ayudarte en todo lo que pueda. Un abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.